Buenas, Prehistoria trajo adelantos ya definidos, que traen gran parte del contenido que marcará todo el 2026. Con nuevos dinosaurios, sistemas completos que cambian la forma de jugar, expansiones enormes del mapa y revisiones profundas al gameplay base, entre varias cosas más. Novedades muy interesantes que mejoran bastante el juego, y que cambian por completo la forma en la que jugamos. Por eso mismo, hoy hablaremos sobre las actualizaciones más importantes que están planeadas para Prehistoria en 2026, explicando cada una, su prioridad, su impacto en el juego y por qué estas actualizaciones no son simples añadidos, sino cambios estructurales. Quédate hasta el final, comenta ideas para futuros vídeos, y tendrás un saludo garantizado. Para empezar iremos en orden recorriendo todos los temas. Avances mostrados. Para iniciar nos guiaremos con la información oficial del Trello. Revisaremos cada una de las actualizaciones que están planeadas, su descripción, su jugabilidad y el contexto en el que llegarían. Toda la información es oficial, aunque es posible que algunos detalles cambien con el tiempo. Mientras tanto, analizaremos lo que ya está confirmado y cómo encaja dentro del futuro del juego. Estegouros. Nuevo herbívoro semiacuático. Estegouros es uno de los dinosaurios que más ha llamado la atención recientemente, no solo por su concepto, sino porque representa una nueva forma de jugar como herbívoro de bajo nivel. Será un herbívoro semiacuático de nivel 1 o 2, enfocado principalmente en biomas costeros. Su descripción lo define como un carpincho herbívoro, lo cual ya nos da una idea clara de su personalidad y rol dentro del ecosistema. En jugabilidad, Estegouros no será rápido ni agresivo, pero sí resistente. Es lento para su tamaño, aunque compensa esto con una habilidad defensiva estacionaria que reduce drásticamente el daño recibido. Esta habilidad le permite plantarse frente a amenazas de nivel 2 o incluso nivel 3 y resistir durante bastante tiempo. Además, cuenta con ataques de cola con púas. No inflige un daño alto contra criaturas grandes, pero combinado con su durabilidad, puede desgastar lentamente a sus oponentes. Estegouros no huye siempre, sino que elige cuándo resistir y cuándo retirarse hacia el agua. Su talento de buceo refuerza este estilo de vida costero, permitiéndole cruzar islas o escapar de amenazas terrestres. No es una criatura pensada para vivir en el agua, sino para usarla como recurso estratégico. Remake del Bosque de Robles. Una de las actualizaciones más importantes de todo el Trello y que está en prioridad 1 es la renovación del Bosque de Robles junto con la expansión general del mapa. El Trello es muy claro. El mapa actual es demasiado pequeño y necesita crecer. El Bosque de Robles es el bioma central del mapa y, al estar rodeado por otros biomas, define el tamaño general del mundo. Al expandirse este bioma, todo el mapa se ve afectado. Esta actualización no solo ampliará el tamaño del mapa, sino que modificará de forma significativa el Bosque de Robles, con nuevos modelos de árboles, nuevas ubicaciones y un diseño más interesante para explorar. Esto es clave porque el centro del mapa define cómo se conectan los biomas futuros. Por eso esta actualización debe llegar antes que otras expansiones. Un punto importante a considerar es que, si el mapa se vuelve más grande, los servidores también deberían aumentar la cantidad de jugadores, para evitar que el mundo se sienta vacío. Esto no está confirmado, pero sería una consecuencia lógica de esta expansión. Nesting. El sistema de anidación. La anidación es uno de los sistemas más grandes que llegarán al juego y está pensada como una actividad social. Cualquier hembra adulta podrá crear un nido sin necesidad de un macho. Los machos, en cambio, cumplen un rol de apoyo, otorgando un impulso de crecimiento a los juveniles de su especie. Las crías nacen a través de invitaciones al nido o mediante una lista pública a la que otros jugadores pueden unirse. Esto convierte la anidación en un sistema comunitario, no solo mecánico. Los bebés heredan niveles de la madre, lo que influye directamente en su tamaño inicial y estadísticas. También heredan colores, con ligeras variaciones, y ciertas limitaciones si el jugador no posee la especie. Los huevos son objetos físicos en el mundo, pueden ser robados, transportados y comidos por carnívoros, lo que añade riesgo real a la anidación. Este sistema conecta directamente con otros como mutaciones, sacrificios y crecimiento, formando uno de los pilares del gameplay futuro. Maiasaura, la buena madre reptil. Maiasaura está diseñada específicamente para acompañar la llegada de la anidación. Su jugabilidad será similar a Parasaurolophus, aunque con un enfoque más cuerpo a cuerpo. Tiene mejores giros a baja velocidad, lo que la hace ideal para defender un punto específico.
Su talento principal, Padre Protector, le otorga un enorme aumento de daño cuando está cerca de un nido activo. Este bono es tan significativo que el propio Trello lo deja claro. No hay que meterse con el nido de una Mayasaura. Visualmente, su diseño se basará en versiones antiguas del juego, lo que conecta el pasado de Prehistoria con su futuro. Nuevas variantes. Dragon Skins e Infernal Carno. En 2026 también llegarán nuevas variantes. Entre ellas, Dragon Skins para Megalosaurus y Allosaurus, pensadas para jugadores que buscan aspectos más llamativos. Además, Infernal Carno será una variante única que se podrá comprar con una gran cantidad de monedas fósiles, convirtiéndose en un objetivo a largo plazo para jugadores dedicados. Revisiones y características de relleno. Este bloque agrupa mejoras de calidad de vida y revisiones necesarias tras cambios grandes como el mapa y la anidación. Incluye inventario, artículos utilizables, biomas etiquetados, guardar aparición regional, compartir ubicación del mapa, sangrado defensivo, opciones de invitación, desove como subadulto y una enorme cantidad de correcciones de errores. Aunque no suenan tan espectaculares como un nuevo dinosaurio, estas mejoras son esenciales para que el juego funcione bien a largo plazo. Maip. Carnívoro sangrante T5. Maip será un carnívoro de nivel 5 centrado en el sangrado y la movilidad en espacios cerrados. Será frágil para su nivel, obligando al jugador a dominar el movimiento, esquivar ataques y acumular sangrado poco a poco. No será efectivo contra ataques de área ni posiciones defensivas fuertes. Su set de habilidades incluye garras, frenesí y un salto direccional avanzado, que también podría llegar a Utahraptor y Deinonychus. Badlands y recompensas de inicio de sesión. Páramos será una expansión de mapa más pequeña, pero acompañada de recompensas diarias por inicio de sesión y recompensas por invitar amigos. Este tipo de actualización sirve como transición entre bloques grandes y mantiene a los jugadores activos mientras se preparan cambios mayores. En resumen, estas son las novedades principales. La llegada de nuevos dinosaurios con roles únicos, como Stegosaurus y Maip. Una expansión masiva del mapa con la renovación del bosque de robles. La implementación completa del sistema de anidación junto a Mayasaura. Nuevas variantes, mejoras de calidad de vida y sistemas de progresión más profundos. En mi opinión, lo más importante es que Prehistoria está dejando de ser solo un juego de supervivencia básica y se está convirtiendo en un ecosistema completo, con decisiones, riesgo, socialización y progresión a largo plazo. Ahora quisiera saber, ¿cuál de todas estas actualizaciones te emociona más para 2026? ¿Crees que el mapa necesita crecer antes que lleguen más dinosaurios? Déjamelo en los comentarios. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.